Eliminado el Bayern München ante el PSG, eliminado el Borussia Dortmund ante el Real Madrid, los clubes alemanes no estarán en la semifinal del Mundial de Clubes, pero tenemos muchísimo de lo que hablar en esta tarde de sábado de fútbol. Yo soy Andrés Valls y aquí es donde las granjas son vida. La única liga europea que había conseguido meter a dos representantes en los cuartos de final del Mundial de Clubes era la Bundesliga, con el Bayern teniendo que enfrentarse al PSG después de complicarse la vida con esa derrota ante el Benfica en la última jornada de la fase de grupos, y con el Borussia Dortmund al quedar primero yendo por el lado difícil del cuadro, teniendo que enfrentarse al Real Madrid en los cuartos de final de la Champions League, en lo que era del Mundial de Clubes, perdón, en lo que era una repetición del enfrentamiento que vimos esta temporada, como decía, en Champions League y también en el Mundial, en el final de la Champions en 2024. Unos partidos que nos han dejado sensaciones distintas y contrarias con respecto a diferentes temas que comentaremos a lo largo del vídeo de hoy, ¿vale? Hoy no me centraré solo en el Bayern o solo en el Dortmund, de hecho, pensando en cómo abordar este tema a nivel de contenido, que ya aprovecho para deciros que os suscribáis, dejad un me gusta y dejadme en comentarios qué opináis del paso de los alemanes por el torneo y de la eliminación que han sufrido ambos en el día de hoy. Pensando en cómo encarar este día a nivel de contenido, no tenía ningún sentido hacer un post del Bayern cuando no sabría ni quién era su potencial rival en semifinales si pasaba, y cuando además el Dortmund también jugaba el sábado una hora y media después de acabar su partido. Así que aquí tenéis el resumen o el post de los dos partidos en completo, además teniendo en cuenta que ha quedado todo además más encajado, más encuadrado en la eliminación de los dos equipos. Empezando por orden cronológico, el Bayern pierde ante el PSG 2-0 y, como ya comentaré con el Dortmund, creo que el resultado no refleja lo que se vio en el partido. En la previa del partido puse en Twitter que me imaginaba o creía que el Bayern iba a depender de sí mismo para conseguir pasar a la semifinal. No tanto por la obviedad de que en 90 minutos de fútbol puede pasar cualquier cosa, sino que pensaba que el Bayern iba a repetir el partido que hemos visto en muchas ocasiones, que es un equipo que tiene muchas oportunidades, o al menos genera una sensación de peligro en el área rival, pero no acaba de generar peligro real sobre la portería rival. Y es lo que pasó. Y el Bayern se acercó mucho, tuvo ocasiones, tuvo acercamientos peligrosos que no se acabaron de concretar, con oportunidades muy claras y muy reales, pero que no fueron tampoco moco de pavo. Y finalmente la lesión gravísima de Musiala, que finalmente parece, según Bild, no es tan grave como parecía. Esperemos que la recuperación salga bien, ahora lo comentaremos. Luego esa ocasión o ese gol que marca Desire Doué con esa pérdida de Harry Kane, y ya el gol final, que no creo que tenga mucho que ser analizado porque ya era con un Bayern volcadísimo que comete un error Joshua Kimmich, acaba perdiendo 2-0. En la primera parte creo que el Bayern tiene varias oportunidades claras para tener una oportunidad clara de peligro, no sé si me estoy explicando bien, para poder irse por delante al marcador. Luego llega esa acción con Donnarumma. Yo siempre intento decir, o siempre digo, que hay que intentar analizar las acciones sin tener en cuenta la consecuencia. Que si hay un planchazo pero no se hace daño al futbolista, igual tiene que ser analizado de igual forma que si hay un planchazo y es dañado al futbolista. Y aunque en esta ocasión, evidentemente, lo que ha sucedido con Musiala nos afecta y nos llama mucho más la atención, porque ver la imagen del tobillo girado prácticamente en 180 grados, no, pero 90 grados, es algo que estremece, y cómo grita y cómo llora y cómo se le escucha gritar, y las reacciones de los jugadores del Bayern y de William Pacho, que está ahí intentando ayudarle desde el primer momento, y de Donnarumma y de Méndez y de Ashraf son proclives a hacernos pensar que es penalti. Si a Musiala no le habría pasado nada grave, quizá no pensaríamos en eso, pero yo no entiendo que Donnarumma salga con la fuerza y violencia a cierto punto, sin querer, evidentemente. No estoy culpando a Donnarumma, esto que quiero que quede claro. Me parece fatal que le pitaran durante toda la segunda parte cada vez que tocaba el balón. Me pareció fatal porque él se sentía mal, creo, y estoy de acuerdo, y me parece que es normal que se sienta mal porque al final formas parte de la acción, pero es fortuito. Yo creo que él no quiere evidentemente hacer daño, pero él va con mucha fuerza por el balón, un balón que están disputando dos jugadores de campo. Tú como portero, cuando entras de esa forma, es mucho más fácil que
puedan pasar cosas. Y para mí es penalti. No me parece un robo tremendo al Bayern, no me parece un robo, pero para mí eso es penalti. Al igual que me parece roja la de Pacho, no me parece roja la de Lucas Hernández, aunque creo que comete una estupidez, compra papeletas y Anthony Taylor ahí decide amonestarle de esa forma. Pero creo que es penalti y evidentemente creo que habría cambiado mucho la situación si el Bayern hubiera tenido la posibilidad de penalti. Evidentemente muy afectada. No entiendo en absoluto que Anthony Taylor, en cuanto sucede la acción y empiezan a atender a Musiala, mande el partido al descanso, que ni lo revise él mismo en el VAR. No lo entiendo, estaba muy lejos de la acción para poder ver detenidamente lo que había pasado, porque si bien es cierto que agarra el balón, le derriba y al final acaba saltando por los aires Musiala y casi acaba saltando por los aires Méndez. Dicho lo cual, no me parece un robo tremendo, pero para mí era penalti. Llegamos a la segunda parte y el Bayern, evidentemente, ya venía del cambio de Stanisic, que entra Sasha Bowie. No, el de Stanisic, perdón. Bueno, entra del cambio de Stanisic. De Sasha Bowie hablaremos ahora, porque es el peor fichaje que ha hecho el Bayern en su historia, yo creo. Y entra Serge Gnabry en lugar de Jamal Musiala. Y entra un poco raro a la segunda parte. Entra presionando muy arriba. El plan de partido de Kompany me gusta mucho. El nivel de Aleksandar Pavlovic me parece espectacular. O sea, creo que está más que a la altura de las circunstancias. El partido de Upamecano y tal, pero sobre todo Upamecano, me parece excelso, de demostrar que cuando está bien y cuando está sano es uno de los mejores centrales del mundo con todas las de la ley, y los que dicen no, es que tienda al error, es que tal, llevan sin verle año y medio, 2 años, porque nunca tiende al error. Si tiende al error muchas veces es quizá por tener que solventar errores de otros, como ha pasado esta temporada con Kim Min-jae, pero partido tremendo de Upamecano y de Ta, partido tremendo de Aleksandar Pavlovic, demostrando que tiene que ser titularísimo junto a Kimmich en el futuro en lugar de Goretzka. Y partido que me parece que es bastante bueno de Michael Olise y de Kingsley Coman. No estando acertados con los pases, pero generando situaciones beneficiosas para su equipo. En la segunda parte les cuesta entrar, llega ese gol de Desiree Doué con un error de Harry Kane, que yo creo que estaba haciendo buen partido en lo que se refiere a bajar a recibir, girar al equipo y lanzar a sus compañeros. Ahí no sé qué intenta hacer, pues no se intenta pisarla, quitarse de encima a un futbolista, le estaban superando Coman y Laimer, y claro, pierde el balón y el Bayern ya no tiene ni a Kane, ni a Coman ni Laimer. Luego hay un error en la lectura entre Mbappé y demás, o sea, entre Mbappé. Estoy pensando en Madrid-Dortmund, que tengo que analizar ahora, intentando no dejarme ningún tema importante. Entre Kimmich y Pavlovic, que dejan rematar muy fácilmente a Doué. Ya luego el Bayern entra en modo ataque, el PSG tiene más oportunidades. Al final acaba entrando esa de Dembélé. A mí me parece que puede haber falta sobre Kimmich al inicio de la jugada anterior, que acaba con un disparo de Dembélé al larguero, pero como ese larguero supone final de jugada, se vuelve a empezar, marca el segundo gol Mbappé, Dembélé, madre mía cómo estoy, marca el segundo gol Dembélé. No creo que tenga que ser anulado, evidentemente. El tema aquí, se dicen dos cosas. La primera, que Kompany no sirve para ser entrenador del Bayern. Y no estoy de acuerdo. Sin Alphonso Davies, que por cierto hay una imagen de Alphonso Davies reaccionando en directo a la lesión de Musiala que es estremecedora, porque es un chico que va a estar fuera hasta octubre-noviembre y que es uno de los mejores amigos de Musiala, o el mejor amigo de Musiala ahora en el vestuario, ya que no está Leroy Sané. Sin Alphonso Davies, con Musiala volviendo de lesión y lesionado, sin prácticamente opciones para la delantera, con Gnabry absolutamente fuera de forma y demás. Y al final pues no consiguieron marcar. Pero creo que con Kompany el Bayern tiene entrenador. Lo que pasa es que tienen que darle piezas, porque yo creo que el Bayern necesita fichar mínimo 2-3 jugadores. Ahora hablaremos, esta semana podremos hablar del Bayern y demás, porque tenemos que comentar varias cosas. Luego está el tema importante, evidentemente, de analizar, de que el Bayern no aparece o ya no es un equipo grande y competitivo. Ostras, yo he visto hoy a un Bayern que creo que ha hecho muy buen partido en según qué fases del partido y que ha dominado al PSG. No solo porque quizá el PSG le dejara el balón al Bayern, sino porque el Bayern le ha quitado el balón al PSG y cuando ha tenido que presionar, ha presionado muy arriba, ha puesto nervioso en ciertos momentos al equipo parisino y ha conseguido estar muy cerca de hacerle daño. Evidentemente, a nadie le dan una medalla por estar muy cerca de hacerle daño a otro equipo, ¿no? El que pasa es el que marca los 2 goles y el que gana, y el PSG ha merecido pasar. Pero creo que con un poquito más de suerte, porque es algo que sí que noto con el Bayern, que nunca tienen suerte con estas cosas, podrían conseguir, o
no habría sido una sorpresa que ganaran hoy ellos 2-0 en lugar de ganar 2-0 el PSG. Y por acabar de hablar del Bayern y por acabar de hablar del partido, más allá de la lesión de Musiala, que ahora la comentaremos, no entendí, eso sí, muy buen partido de prácticamente todo el mundo, salvo errores puntuales. Muy buen partido de Manuel Neuer, salvo un error en salida de balón que casi acaba con gol de Dembélé, pero si el Bayern tenía opciones era por la primera parte que se había cascado Manuel Neuer, que es como si se lesiona y vuelve a rejuvenecer 3 años cada vez que se lesiona un par de meses. No entendí la gestión final del partido del Bayern. Ese pase en largo de Kimmich que al final acaba provocando el contraataque y el gol de Dembélé, sobre todo cuando estás con 2 futbolistas más en el campo y te pones a tirar centros al área teniendo 2 futbolistas más en el campo cuando podías estar tirando perfectamente desde fuera, buscando. Esas son cosas que no entiendo del Bayern, pero bueno, es algo que también tienen que analizar para aprender y para crecer y para mejorar de cara a la temporada que viene. Por acabar de hablar del Bayern, Jamal Musiala. Lesión gravísima, me sabe muy mal además porque venía de estar varios meses lesionado y es un tipo que vive por y para el fútbol, no sé si lo ha dicho Company, pero es un chico al que se le nota que le gusta el fútbol. Yo estaba muy ilusionado y muy emocionado por volver a ser titular tras, creo que son 3 meses desde su última titularidad con el Bayern, entre la lesión, la recuperación, la baja en verano y el Mundial de Clubes, 3 meses. Llega, no estaba haciendo una primera parte espectacular, las cosas como son, pero tampoco se le esperaba, yo creo, porque había estado de baja mucho tiempo y una lesión gravísima que no es tan grave como parece. Yo me he imaginado de todo. Me he imaginado fractura total de tobillo, porque es que el tobillo se giró 90 grados, o sea, la imagen es durísima, los gritos de dolor del pobre Jamal Musiala son también muy bestias. Yo me he imaginado eso, fractura total de tobillo, tibia y peroné, más ligamentos del tobillo y demás. Y parece que todo se queda en solo con comillas, evidentemente, porque son muchos meses de baja, pero según Bild, que es la última información que tengo en cuanto se está grabando este vídeo, fractura de peroné más algunos ligamentos dañados para un pronóstico de 4 a 5 meses de baja. Estando a principios de julio, esto quiere decir que podría volver a entrenar con el Bayern entre noviembre y diciembre, o volver a jugar o a entrar en convocatorias o en dinámica del primer equipo real entre noviembre y diciembre, teniendo en cuenta el parón que se hace en Navidades siempre en la Bundesliga. Yo creo que volverá a jugar en la primera jornada de enero, al menos aunque sean 5 o 10 minutillos, con un partido medianamente resuelto. Y creo que volverá a estar a pleno rendimiento entre finales de febrero y principios de marzo. Son muchas mejores noticias de las que nos esperábamos cuando ha sucedido, porque yo de verdad pensaba que no llegaba al Mundial de 2026 y que no iba a volver a jugar esta temporada, porque la lesión de verdad que me parecía imposible de recuperarse y ojalá sean 4 o 5 meses, como si son 6, como si está para febrero. Todo lo que sea volver a ver esta temporada a Musiala en el Bayern será una buena noticia, tanto para el propio futbolista como para el fútbol alemán. Lo ha dicho Lars Ricken, el CEO, el presidente del Bayern, que es una muy buena noticia que Musiala pueda volver pronto y que es una muy mala noticia que no le vayamos a tener en la primera jornada de la Bundesliga. Por otro lado, lo que decía, el Bayern tiene que fichar, lo comentaremos esta semana. Por otro lado, ese Real Madrid-Borussia Dortmund que ha empezado de una forma muy distinta a como ha acabado. Para empezar, el Dortmund apostaba por una alineación sin Joe Bellingham y sin Félix Enmeja, que no podía ser titular porque no se encontraba del todo bien, aunque cuando ha salido en la segunda parte me ha hecho pensar que aunque no se encontraba del todo bien, habría aportado más que Grosso que Sabitzer, las cosas como son, al igual que Maximilian Bayer en lugar de Karim Adeyemi, que ojalá tenga minutos en el futuro, pero no pudo ser titular. El Dortmund ha empezado muy dubitativo y en 20 minutos parecía que el Madrid había finiquitado el partido. Es cierto que el Dortmund se ha ido creciendo conforme ha ido pasando la primera parte y ha acabado en la primera parte, pues lo que decía, generando sensación de peligro, pero sin generar peligro real en la portería de Courtois y mejorando. Pero también uno podía pensar que es porque el Madrid había como entregado las armas por el momento en la primera parte y le había permitido al Dortmund, oye, tú ten la pelota, intenta atacarnos, ve creciéndote y cuando tengamos una oportunidad te metemos el tercero al contraataque. No pasó eso, tampoco pasó el 2-1 del Dortmund y el Dortmund tuvo que hacer cosas y Niko Kovac tuvo que cambiar cosas en el descanso. Y me parece que si algo positivo deja el partido del Dortmund es que Kovac es un gran entrenador. Y aunque es cierto que a veces los planteamientos iniciales de partido le cuestan, siempre, muchas veces es capaz de adaptarse durante el partido. Y creo que el cambio que ha hecho, metiendo a Couto por Niklas Süle, metiendo a
Félix Enmeja por Pascal Gross y metiendo a Maximilian Bayer por Karim Adeyemi ha sido muy acertado. Sobre todo el cambio de Enmeja y de Bayer, porque Bayer merece tener más minutos, tener más minutos. Yo no sé si como titular junto a Guirassy o por detrás o junto a Guirassy y a Adeyemi, pero creo que Bayer merece tener más minutos. Lo ha intentado durante toda la segunda parte, ha marcado un grandísimo gol para el 2-1. Y bueno, yo creo que el Dortmund ha gestionado también muy mal esos minutos finales porque yo creo que el partido podía haberse ido a la prórroga perfectamente. Porque el Madrid no solo no ha conseguido marcar el tercero, sino que en la segunda parte ya no solo se podía prever que el Dortmund estaba creciéndose porque el Madrid había entregado de cierta forma el balón, sino que podía empezar a sufrir un poquito. Ha habido alguna ocasión en la que Courtois ha podido parar o se ha hecho fácil con el balón, pero el Dortmund ha ido creciendo, se ha ido cada vez acercándose más al área del Real Madrid y en el minuto 91 ha llegado el 2-1 con un grandísimo remate de Maximilian Bayer. Por el medio, problemas físicos para Julian Duranville, que tristemente se ha tenido que ir por un tema de hombro. Este chico no puede sumar 3 partidos seguidos sin lesionarse, es una pena. Al menos no es un tema muscular, es un tema de hombro que debería estar bien de cara a la pretemporada, poder tener un verano normal, crecer físicamente y poder explotar la temporada que viene. Y la sustitución de Julian Brandt. Decía, marca un grandísimo gol Maximilian Bayer y la gestión que hace el Borussia Dortmund de los siguientes 3 minutos es absolutamente extrañísima. Porque marca Bayer casi como, no sé si sabéis, el mítico gol, no sé si es Cote, que marca un futbolista del Levante hace como 10 años, que marca un gol y prácticamente se va enfadado celebrándolo, pues Maximilian Bayer ha hecho lo mismo, ha marcado un gol y se ha ido como enfadado celebrándolo. No ha habido mucho jugador del Dortmund que ha ido corriendo por la pelota para poner en el círculo central. En el minuto 91, quedaban 4 de añadido. Y viendo cómo se iba a perder el tiempo por parte del Real Madrid de forma inteligente, posiblemente podría quedar hasta el 96, es decir, 5 minutos. Muy plausible marcar un segundo gol si además vienes con el momentum de marcar el 2-1. Pero ha sido raro. Y lo más raro sobre todo es que han sacado del centro el Madrid y en 30 segundos conseguido rematar de chilena o de media chilena Mbappé dentro del área pequeña del Dortmund para el 3-1. Claro, ahí ya no había ninguna opción. Es cierto que luego el Dortmund ha hecho lo que tenía que haber hecho previamente, que es morder, apretar y no dejar que el Madrid se subiera al campo y pudiera marcar el 3-1, porque Guirassy ha forzado, en la primera oportunidad que ha tenido Guirassy, de verdaderamente irse contra Courtois, ha forzado una tarjeta roja y un penalti, que luego a la postre no han servido para nada más que para arruinar al Real Madrid la posibilidad de que Eddinghausen esté en una semifinal. Y ojo, veremos una final, porque no sé si será un partido 2 de sanción por esa tarjeta roja directa. Son cosas del juego, va por el balón, pero también la agarra y le tira sin tener mucha opción y es zona doxo a pesar de estar dentro del área. Lo de la doble penalización lo ha explicado muy bien Alberto Yogo en la retransmisión de DAZN. Y Guirassy ha marcado luego un gran penalti. Y esto nos dejaba un minutillo y medio de final de partido. Y el Dortmund ha tenido una oportunidad muy clara. Yo no sé si se habría anulado un posible remate de Marcel Sabitzer que posiblemente contacte con la mano en la previa. No me ha dado tiempo a fijarme mucho antes de venirme a grabar el post, pero la mano que saca Thibaut Courtois para evitar, no sé si la palabra ridículo es mucho, pero que te remonten un 3-1 en 3 minutos en el tiempo añadido para forzar una prórroga en unos cuartos de final del Mundial de Clubes, es espectacular y digna de él mejor portero del planeta, o uno de los mejores porteros del planeta y uno de los mejores porteros del siglo XXI. Esto ya es, no sé si top 1, top 2, top 3, top 4, pero para mí está en el Olimpo ya, tipo Courtois. Y cada año que pasan siguen sumándose imágenes, es una parada tremenda que parecía más fácil en directo de lo que luego ha acabado siendo. Es una parada muy difícil, el remate de Marcel Sabitzer es muy inteligente al palo corto y el Borussia Dortmund que nadó y se ha quedado tristemente en la orilla. La verdad es que, lo que decía, creo que el Dortmund tiene cosas positivas para sacar de este partido. Creo que tiene un entrenador que es capaz de competir y de hacer competir a esos jugadores. Creo que tiene futbolistas capaces de hacer grandes cosas. Creo que Félix Enmeja es un grandísimo jugador. Creo que Joe Bellingham, que no ha podido jugar,
tiene muy buena pinta. Creo que Chukwuemeka, si consiguen quedárselo otro año más cedido, como parece que están intentando con el Chelsea, sería también una muy buena noticia. De hecho, se hablaba de que Gittens podían ser 65 millones, al final ha acabado siendo algo menos de 60 contando con los añadidos. Yo creo que porque el Dortmund quiere quedar a buenas con el Chelsea para poder negociar esa continuidad de Carney y Chukwuemeka. Maximilian Bayer ya lo hemos comentado. Karim Adeyemi, aunque hoy no ha tenido el día, creo que también es un jugador que puede ser muy interesante. Y luego creo que hay cosas que aprovechar. Evidentemente, sin Nico Schlotterbeck y Emre Can no se puede hacer mucho. Rami Bensebaini ha cometido un error fatal en el primer gol del Real Madrid. Y luego creo que Niklas Süle tampoco ha estado muy bien a la hora de no permitir rematar No, ha sido al revés. Creo que Bensebaini la lía en el segundo y creo que es Niklas Süle el que la lía en el primero. La realidad es que no ha habido una línea defensiva muy sólida del Dortmund hoy, que quizá es una de las zonas que tienen que reforzar. Yo sé que insisten en que no necesitan un centrocampista, pero necesitan un jugador que dé algo de toque porque Pascal Gross tiene una diestra poderosa, pero no está para ser importante en partidos como los de hoy, que requieren tener un buen trato de balón, pero tener además muchísimo recorrido y no fundirte en el minuto 50 de partido, porque al final se ha tenido que ir en el descanso. Y si ha quitado antes a Gross que a Savitzer es porque Gross no podía más posiblemente. Y creo que hace falta un extremo o un jugador de ataque más. No sé si un extremo puro, no sé si Bakayoko, por ejemplo, que se comenta, no sé si un suplente para Guirassy o un posible futbolista para rotar con él, pero creo que Julian Brandt ya no tiene sitio en este equipo. Lo ha demostrado Kovac quitándole en el minuto 60, cuando yo creo que podía haber tenido recorrido físico para varios minutos más. Y además por Julian Duranville, que es un chico muy joven, 19 años, y que además tampoco estaba muy bien físicamente. Y creo que hace falta ese tipo de retoques. Dicho esto, creo que hay buenas noticias para el Dortmund. Y creo que el Bayern, a pesar de evidentemente la mala imagen de esa lesión y luego los goles en la segunda parte, sobre todo perdiendo ese 2-0, es el segundo gol con 9, también tiene cosas positivas para sacar, pero la realidad es que ambos equipos están eliminados de este Mundial de Clubes y no les continuaremos viendo, aunque evidentemente harán lo posible por estar en el Mundial de Clubes de 2029, si no me equivoco, que será para entonces dentro de 4 años. Veremos cuál es la sede, representando a la liga alemana, que se queda sin representantes, pero que también tendrá futbolistas a los que prestar atención, ya sea por querer ficharlos o por haber sido exjugadores en su pasado. Muchas gracias por estar al otro lado. Dejad un me gusta, dejadme en comentario qué os ha parecido la participación de los clubes alemanes en el Mundial de Clubes, qué creéis que deberían hacer los dos equipos para reforzarse de cara a la temporada que viene, y nos vemos en el próximo vídeo. Adiós.